Buenas noches, queridos defanautas. El día de hoy estamos de gala. Tenemos a dos personas invitadísimas de honor el día de hoy. Muchísimas gracias, las voy a presentar. A mi izquierda tengo a Denise Vélez, me pidió que leyera esto. Denise Vélez Martínez es poblana, feminista y economista feminista. Actualmente se desempeña como responsable de investigación en una organización feminista. ¿Okay? Y tenemos a Aurea María. Aurea María, su semblanza me dice, es licenciada en Pedagogía por la UNAM y es especialista en contenido educativo. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre dos eventos importantes que tuvimos hace unos días. El primer evento fue la marcha, efectivamente, del día 8 y del paro nacional que tuvimos el día 9. Entonces, para eso tenemos a dos especialistas el día de hoy, tenemos una lista de preguntas que les vamos a hacer y empezamos, David. Bueno, la primera pregunta que yo les quiero hacer a Au, bueno, de entrada, gracias por estar aquí. Ya eres invitada recurrente en este programa. Soy parte del programa. Ok, eres parte del programa. Y Au, gracias por haber aceptado la invitación. Espero que hayan pagado bien. Bueno, entonces, la pregunta que yo quisiera hacerles esta noche es, si bien tú varias veces en pláticas hemos conversado, siempre me has argumentado que justamente ustedes no tienen por qué enseñarnos cómo ser conscientes de lo que es el feminismo o cómo compartir las ideas en general. Pero si alguien llega y te pregunta, oye, quiero entender qué es el feminismo, por qué se dan estas situaciones, por qué se dio la marcha, por qué se dio el paro, tú o ustedes más bien, ¿cómo se le explicarían a alguien que no sabe? Porque es una pregunta que a mí me hicieron justamente el fin de semana mis primos adolescentes y que a mí me costó muchísimo contestarles, pero quisiera saber ustedes qué responderían ante esa pregunta. ¿Ya? ¿Qué quieres empezar? Primero. Bueno, que la primera pregunta sería ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo y cómo entenderlo? Sí. Ok, ¿qué es el feminismo? El feminismo para mí es un movimiento político, es una postura epistemológica, es teoría, es ética, es filosofía y es más que un movimiento. O sea, sí hay una teoría que se ha construido a lo largo de los años y no es un movimiento que empezó hace poco, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 50 años. Llevamos muchísimo tiempo. Para entender el feminismo se estudia diferentes autoras, pero hay una autora que maneja las olas del feminismo. Es una forma de entender cuál fue la motivación principal en ese momento de las feministas para manifestarse. Entonces, en el primer momento, en la primera ola, fue la vindicación de los derechos de las mujeres. Después de la Revolución Francesa, que sale la Carta de los Derechos del Hombre, y que nosotras éramos aliadas en el movimiento político de la Revolución Francesa, al momento de la victoria resulta que no estamos incluidas, porque era la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, Olympe de Gouges hace esta vindicación de los derechos de las mujeres, y es la carta, digamos, de que nosotras también tenemos derechos y que somos distintas y, o sea, estamos peleando por ello. Esa es, digamos, la primera ola. La segunda ola está marcada por el movimiento sufragista, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos con la declaración de Seneca Falls, que es un movimiento que empieza en las iglesias, por ejemplo, que las mujeres empiezan a cuestionar por qué ellas no pueden dar la palabra de Dios, porque ellas no tienen acceso a la educación como tienen acceso los hombres, y ahí también están marcadas las cuestiones de raza desde el principio, pero aquí empiezan como a notarse más. Entonces, en este momento la lucha es por el reconocimiento a votar y ser votadas, es el movimiento sufragista. La tercera ola es una ola muy amplia, es la ola donde empieza a surgir el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad lo que dice es que somos iguales entre hombres y mujeres. El feminismo de la diferencia dice lo contrario.
y son dos vertientes del feminismo, ¿no? Una es más liberal, otra no, es una postura radical, pero este es un momento muy importante dentro del feminismo porque es cuando empiezan a hacer los movimientos en las calles muy grandes. Entonces vemos, por ejemplo, manifestaciones en Miss Universo, donde las mujeres se reúnen a quemar ropa interior y a decir que esos concursos no están bien, porque no están bien que juzguen nuestra apariencia física. Y además también empiezan a surgir los grupos de apoyo entre mujeres. Y eso es muy importante porque surge uno de los principales lemas del feminismo, que es lo personal es político. Eso quiere decir que lo que nos pasa en la vida lo llevamos al exterior, es un problema público. Y es donde se empieza a cuestionar la violencia. Antes hablaba de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, y en este momento se empieza a cuestionar y decir que no es algo normal y que además no es un asunto individual y privado, sino que también le corresponde al Estado actuar desde unas posturas del feminismo, porque también hay otra parte del feminismo en la que no hay una desvinculación desde el Estado y del Estado, que bueno, esas ya son como otras vertientes porque hablamos de feminismo, pero en realidad hay feminismos, y hay feminismos porque las mujeres no somos un grupo homogéneo. Entonces hay feminismo negro, hay feminismo blanco, hay feminismo occidental, hay feminismo decolonial, hay feminismo islámico, o sea, hay muchas vertientes del feminismo. Y bueno, sigo como en esta ola, me gusta mucho porque estos grupos de autoconciencia, bueno, y de apoyo entre mujeres me parece muy revelador, porque además también es cuando se empieza a luchar por los derechos sexuales y reproductivos, en los que se empieza a hablar del aborto, de los anticonceptivos. También está marcada por una etapa entre las guerras, donde pasamos éramos fuerza de trabajo necesaria para que las fábricas no pararan entre las guerras, pero cuando regresan los hombres, nosotras estamos estorbándoles y los hombres son los que necesitan estar en las fábricas. Entonces surge toda una campaña publicitaria para hablar del manual de la buena esposa, y es cuando sale como toda esta publicidad de mujeres muy felices cocinando o con la aspiradora y demás. Entonces Betty Friedan escribe una obra que se llama La mística de la feminidad, y en habla del problema que no tiene nombre, así lo nombra. Y ella, para hablar del problema que no tiene nombre, se refiere a esa sensación que siente de impotencia por estar en su casa después de todo esto, y a eso es la mística de la feminidad, ¿no? Y entonces empezamos a cuestionar todo el trabajo que realizamos en los hogares y que no es pagado, que no está reconocido en este sistema capitalista. Ahí empieza, pero es gracias a las economistas feministas que el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado se empieza a valorar, y hay una ruptura epistemológica dentro de la ciencia económica para hacerlo, porque es cuestionar qué es el trabajo y qué es lo que genera valor. Pero bueno, eso ya es como otra parte, y esta es como la tercera ola. Actualmente hay algunas autoras que dicen que estamos viviendo la cuarta ola del feminismo, porque se está viendo otra vez que muchas mujeres están saliendo a las calles. Están saliendo a las calles para pedir aborto libre, seguro y gratuito, y para pedir que no nos maten. Pero también seguimos pidiendo que se reconozca todo el trabajo que estamos haciendo y que es invisibilizado. Entonces, para pensar qué es el feminismo, pues tendría que decir todo esto. Y, o sea, es una palabra, pero tiene detrás un montón de cosas, y así como estas pequeñas cosas que les he dicho, también hay rupturas, como por ejemplo están las feministas radicales, de las institucionales. Ahí hubo una ruptura muy fuerte, por ejemplo. En América Latina hay una posición muy distinta a la que hay en África, por ejemplo. Y pues a veces no es fácil explicarles todo esto a una persona que además no está dispuesta a escuchar, o que piensa, el feminismo es igual a género, que tengo que decir que no es lo mismo, que se empieza como es lo mismo, pero no es lo mismo. Y hablar de ideología de género, que es una
un concepto, una forma de referirse a algo que nada tiene que ver ni con los estudios de género ni con el feminismo. Y por eso empieza a haber mucha desinformación. Entonces creo que siempre es importante que quien te pregunte esté dispuesto a escuchar. Y pues, ¿cuál era la otra? ¿Y qué relevancia tienen justamente los eventos cómo explicarías los eventos del 8 y 9 de marzo a un adolescente? O alguien que se está formando como persona, porque justamente sigues en esa etapa formativa donde literalmente muchas veces sigues preguntando por duda ingenua, porque no tienes un conocimiento, un background, como quieras decirle, de lo que es pues cómo comportarse, cómo ser un buen ciudadano, si queremos llamarlo así. Entonces yo me remito justamente a la pregunta que me hacían mis primos adolescentes: ¿por qué se dan o qué relación tienen 8 y 9 con la idea del feminismo? Yo creo que también, si quieres, ¿no? O sea, Te agarré de sorpresa. yo creo que le estás contestando muy bien, Ben. O sea, digo, como parte formativa, yo creo que, o sea, sí es importante, digo, como pedagoga, creo que sí es importante que hables esto con tus primos a esta edad, pero también creo que no debiéramos esperar hasta hablar de estos temas hasta la adolescencia, o hasta que ya estamos bien formados y ahora sí nos preguntamos, ¿no? Como por qué es que está sucediendo esto, y verlo como algo ajeno que al final no lo es, y es algo que estoy segura de que lo podrías explicar con su día a día, de cómo lo viven, de cómo se vive en sus casas, de cómo lo vivimos las mujeres en tu familia, por ejemplo. Sí, porque su pregunta tal cual fue, a ver, tú literalmente fue, yo sé que tú sí me vas a hacer poder responder esta pregunta, y yo entonces, y la pregunta fue, ¿qué es lo que pasa 8 y 9 de marzo? Principalmente el 9, que era algo que no había sucedido, yo creo que en el mundo, no sé si hay algún antecedente previo de dicha situación, pero por lo menos en México no había pasado. Entonces, justamente lo que ellos me decían, ¿qué es lo que pasa el 9 de marzo? Pues el 9 de marzo, el objetivo del paro nacional fue, bueno, uno de los objetivos, yo creo, del paro nacional fue también ver la importancia que tenemos las mujeres en el trabajo, o sea, en cómo importa nuestra vida, y por otra parte, ver cómo sería, o ver cómo es tan fácil en un país como el nuestro un día ya faltar, y a ver cómo se la arregla el de al lado, y a ver cómo o sea, no sé, creo que Ahí yo quisiera comentar que algo de lo que yo entendí respecto a las redes sociales, o por lo menos lo que a mí me marcó justamente fue, a ver, este paro fue sí para visibilizar eso, pero también para hacer conciencia de que a una mujer la matan simplemente por el hecho de ser mujer, pero que justamente tú llegas, o sea, tú te puedes ver un día en el trabajo y el siguiente día no. A un hombre, si estás, o a quien sea en general, si estás metido en actividades ilícitas, pues sabes que corres el riesgo de no volver al otro día de trabajo. Claro. Pero la visibilidad de esto es que simplemente ahí te van a matar por el hecho de ser mujer, y que puedes al otro día no regresar, que ese es el lema que justamente hoy marcaba en redes sociales, hoy martes 10 de marzo, decían, yo sí regresé a trabajar, pero 10 mujeres en el país no regresaron, y mañana otras 10 no van a regresar. Entonces, que eso fue lo que más me marcó, por lo menos hoy a mí, respecto a eso, hacer visible justamente dicha situación. Pero bueno, paso a la siguiente pregunta que responder. Bueno, la huelga del 8 de marzo no es nueva, no es la primera vez que se hace ni en México ni en el mundo. Yo no nací feminista, desde hace poco es que estoy en estos temas, o sea, tampoco sé todo sobre el feminismo, que me falta muchísimo por saber y aprender de mis ancestras y de mis compañeras, pero desde que yo me reconozco política y éticamente como feminista, desde los 8 de marzo se llama a una huelga. ¿Y por qué?
porque justamente creemos que la raíz estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres es la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, así como lo decía Smith, que la división internacional del trabajo y la división del trabajo, quiere decir que por tus características biológicas se te asignan socialmente ciertas actividades. Entonces, los hombres siempre han estado relacionados al ámbito productivo y las mujeres al ámbito reproductivo. Y esto lleva a asociar ciertas profesiones con lo femenino y ciertas profesiones con lo masculino. Pero en particular, todo el trabajo doméstico de cuidado no remunerado queda invisibilizado. Pero es una parte fundamental para el desarrollo de los países, para la acción, o sea, para todo, para la vida misma. Porque sin simplemente no podría hacerse nada. O sea, pensemos nosotros que para estar aquí comimos, nos despertamos, nos bañamos, planchamos nuestra ropa quizás, lavamos nuestra ropa, nos bañamos. Y para llegar a este punto de nuestra vida, nuestras madres tuvieron que alimentarnos, tuvieron que leernos un cuento, tuvieron que ayudarnos a hacer la tarea en algún momento. Y todo esto es trabajo, no es amor, es trabajo que no se paga. Entonces, una forma de visibilizarlo es llamar a todas las mujeres a no hacerlo. Y siempre se ha llamado como una huelga de cuidados. Y ha pasado en el mundo. El año pasado fue muy grande en España, por ejemplo, en Argentina, en Chile. Ahora la diferencia es que creo que estamos más unidas en nuestro país. Y creo que también es un momento político importante. También se subieron muchos actores que no son feministas y que, o sea, no, nada que ver, que se han sumado por ejemplo, al paro del 9, que bueno, o sea, es como este país surreal, pero pero antes que el reconocimiento a este trabajo es justo el tema de la violencia, porque es muy crudo, porque es muy fuerte en nuestro país, porque en otros países se están preocupando por otras cosas, pero nosotras todavía nos preocupamos por vivir, lo cual es muy fuerte, porque, o sea, también pasa en otros países, no es exclusivo del nuestro, es parte de un sistema, es parte del patriarcado, donde lo masculino siempre está sobre lo femenino, donde por saberse así, saber que tienes el poder sobre un cuerpo feminizado, puedes hacer de este cuerpo lo que quieras. Uh-huh. Entonces, o sea, ha sido esa la gran motivación de este país, pero no solo es esa. Y también creo que a veces los momentos políticos hacen que un tema esté como posicionándose mucho. En este caso, pues fue el feminicidio de Ingrid, el feminicidio de Fátima, que vienen como armando, y que espero que no se rompa, porque, o sea, lo necesitamos, pero también viene de otras cosas. Y insisto como en el tema de los cuidados, porque es más difícil que el Estado y que la sociedad intente hacer un cambio en esta parte. O sea, como que en el tema de la violencia les hace más sentido a las personas que el tema de los cuidados. Bueno. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Sí, mi siguiente pregunta va relacionada a el comportamiento en redes sociales. Lo he visto, y creo que todos lo hemos visto ya que somos jóvenes y tenemos acceso a redes sociales. Y bien lo mencionaste, Den, es un tema político y ha estado en boca de todas las personas, aunque no seamos expertos y no seamos especialistas. Ahora resulta que todo el mundo puede hablar del tema y dar su opinión. Entonces, y eso se puede ver en redes sociales. Entonces quería preguntarles un poquito sobre su experiencia y su opinión, cómo ha sido vivir en un momento donde es un bombardeo por completo. En cualquier tipo de red social vas a empezar a ver contenido de personas que no son especialistas y que de repente están y plantean una postura. Alguno de esos que... O sea, en lugar de un violín, ahora todo el mundo opina. Sí, yo creo que es un tema que no se debe tomar a la ligera y que pareciera que todo el mundo
Y no porque no puedas opinar de algo, ¿no? Sino porque entonces parece que es un partido de fútbol o que entonces estamos hablando de la final del Super Bowl. No sé, ¿sabes? Como con una naturalidad de saber que puedo decir lo que a mí se me ocurra sin corroborar nada, sin tener un fundamento sólido, sin nada, yo poder dar una opinión y yo creo que aquí lo importante es que no solamente lo dices como al aire o algo por el estilo, sino que eso de repente se va compartiendo y se va compartiendo y se va compartiendo y entonces de pronto perdemos la dimensión de lo que un comentario nuestro puede provocar en todas las redes sociales. Correcto. Y de cómo un comentario nuestro puede impactar en la vida de alguien más de forma positiva o negativa, ¿no? Porque también se han hecho estos grupitos en donde sí, vamos a hablar de esto y vamos a burlarnos o a la inversa, ¿no? No si nos apoyamos o lo que sea. Pero entonces es como, tanto en este tema como en muchos otros temas en nuestro país, pues ver y ser responsables de lo que decimos. Y la verdad es que yo eliminé Facebook e Instagram porque es impresionante que en un tema tan delicado, o sea, tantas muertes de tantas mujeres, y es tristísimo que nos duela hasta que lo vivamos o hasta que sepamos de alguien conocido, o sea, hasta que veamos que es real. Es tristísimo que hasta ese momento entonces podamos ponernos en el lugar del otro o en el lugar de la otra o empezarnos a cuestionar a lo mejor lo que estoy pensando lo he pensado toda la vida, pero puede ser que no esté bien o puede ser que haya algo que no lo esté viendo, y creo que eso es algo que como mexicanos nos falta muchísimo, como el empezar a cuestionarnos si lo que yo creo es realmente, o sea, verídico, o si yo tengo la verdad absoluta nada más porque lo leí en el muro de fulanito de tal que es youtuber y es influencer y entonces seguro tiene la razón. Es como, ¿en qué momento se pierde tanto? O sea, Okay. Sí. Bien. Bueno, yo no tengo Twitter desde hace mucho, justo por eso. Creo que es la red social en la que es más fácil llenarte de odio. Sí. Y es muy cansado. En un principio, no sé, por ejemplo, quizá haya quien esta fue su primera marcha y está como, o sea, todavía hay fuerza para contestar los comentarios negativos, para tratar de responder y para tratar de entablar diálogo con ciertas personas. Pero llega un punto en el que ya no puedes. Y no es porque no quieras, o no es porque no estés comprometida, o porque seas menos feminista. Es porque también dentro de los cuidados hay algo muy importante que es el autocuidado. El autocuidado y la salud mental también son feministas. Entonces, es una decisión política dejar de contestarle a estas personas. Y yo sostengo firmemente que sí hay que respetar las otras opiniones o los otros puntos de vista, pero hay cosas que no se toleran y no se respetan. Y eso es el nacionalismo extremista, eso es el racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia. Entonces, mi postura es: yo no voy a tolerar eso. Bien. Gracias, Ben. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta que quiero dar un poco de contexto, porque la pregunta es: ¿cómo vieron ustedes el 9 de marzo? ¿Y por qué digo que quiero dar un poco de contexto? Porque en mi casa yo fui a Tlaxcala este fin de semana y estuve con mi mamá, la cual no fue a trabajar y mi hermano tampoco fue a la escuela. Entonces, yo viniendo de una casa que, digamos así, en términos generales es religiosa en su contexto, si van a misa y creen en las enseñanzas de la Iglesia Católica, yo no. Entonces, pero crecí con ello. Entonces, para mí justamente el 9 de marzo lo sentí como cuando vivía mi abuela y justamente me hacía y me obligaba a, uno, tratar de reflexionar qué estaba pasando ese día, dos, como de estar en familia, no hacer como escándalo innecesario, como justamente estar
pues pensando que es un día como de reflexión, de pensar qué es lo que sucede o por qué. Entonces para mí justamente así sentí el día de ayer, un día comparándolo con lo que yo viví en mi enseñanza cuando yo era chico, justamente como la estructura católica que me decían Viernes Santo no prendas la radio, no hagas ruido, nada de cocina, que no sé qué. Bueno, ahorita ya no hacemos eso, pero en su momento cuando vivía mi abuela justamente así se marcaba y punto, se acabó. Y para mí justamente el día de ayer fue así, por lo menos en la casa, como pensar por qué están mi mamá y mi hermana aquí, qué es lo que está pasando en México, ver las condiciones y pensar justamente, a ver, esto se trata por tal cosa. Así lo viví yo, entonces a mí me gustaría saber cómo lo vieron ustedes dos. Yo creo que en algunos aspectos se perdió el sentido del paro. ¿Por qué? Porque en muchos lugares se dio el permiso, ¿no? A las mujeres de entonces faltar y poner pausa a sus labores para que entonces el 10 de marzo retomas tus labores y lo que tenías pendiente el lunes lo pasamos para el martes y pues ya, ¿sabes? No, creo que eso nada tiene que ver con que un día alguna falte y con que entonces estemos pensando si te descontamos, si no te descontamos, si te vamos a decir que te apoyamos, si no te vamos a apoyar, o sea, creo que en ese sentido fue como, sí, o sea, no te preocupes, ponemos pausa y mañana todo vuelve a la normalidad. Y yo creo que ahí se pierde mucho, por una parte. Y respondiendo a cómo lo viví yo, me encantaría decir que fue un día de pura reflexión, pero bueno, ayer tenía que hacer unas cosas en la calle y volteaba y le decía a Rodrigo, es que o sea, no quiero salir porque hoy sé que hay menos mujeres y que hoy la probabilidad es más alta. Entonces, no quiero salir y moví todos mis pendientes para el día de hoy e igual puse pausa ayer e hice toda mi vida el día de hoy, pero es algo que ni siquiera lo hice consciente, fue en el, híjole, me acabo de dar cuenta de que tengo que usar el metro, tengo que caminar tanto, tengo que regresar, me va a agarrar la noche, y dije no. Y ahora hay más hombres que... Sí. Ajá, dije, o sea, porque, bueno, estamos en la Ciudad de México y puedo decir, bueno, tomo el metro y me voy en la parte de mujeres, porque sí lo hago, ¿no? No porque quiera, sino porque lo veo como una necesidad. Y dije, híjole, pero ¿y si va vacío? O sea, y que creo ¿qué que hago? justamente fue lo que pasó, porque o sea, no había, digo, no sé cómo realmente fue aquí en la Ciudad de México, pero por lo menos lo que se veía en redes sociales que literalmente sí, la que ciudad estaba vacía. Entonces la verdad es que pues ojalá no solo fuera un día para reflexionar acerca de este tipo de situaciones, bueno, acerca de esto. ¿Puedo responder o la que usted? No, sí. Bueno, para mí el sentido de la huelga, pues creo que parar también es un privilegio que no todas las mujeres se pueden dar, tanto en el sentido de que este sistema capitalista nos tiene sumidos en la miseria y no es un tema de una postura ideológica o una corriente de pensamiento económico, creo que es notable la desigualdad en el que hay mujeres que sí pueden faltar a sus trabajos, pero hay mujeres que no. Y además hay mujeres que pueden dejar de hacer las tareas de trabajo doméstico y cuidado no remunerado, pero hay mujeres que no. Entonces también hacerlo, y gran parte de las cosas que se sumaron a la huelga lo hacen desde esta postura, desde una postura nada crítica. Y así pierde un poco el sentido político, que no creo que se haya perdido completamente, porque creo que también hubo partes positivas, muy positivas, donde hubo muchas mujeres que dijeron, sí, yo no voy a ir, y hombres que también dijeron, no, o sea, yo las apoyo. También hay hombres que no lo entienden, y en mi caso, ¿cómo lo viví? Pues lo viví con mis mujeres, con mi mamá, con mi hermana, y estuvimos una tarde haciendo muchas cosas que quizá otros días no lo hubiéramos hecho, pero estábamos en casa
y tenemos ese privilegio de no tener que salir a trabajar, de no tener que desplazarnos, etc. Y ni así, porque o sea, también no fue como todo perfecto que no nos movimos para nada, pues no, porque justamente los cuidados son necesarios para vivir. Y una cosa que yo creo que aprendí de una mujer es que estas cosas serían aún más fuertes si los hombres tuvieran un movimiento amplio organizado. Porque nosotras siempre somos las que los jalamos, pero nunca ha surgido desde estos grupos de hombres el querer organizarse para cuestionar sus privilegios. Y sin eso no podemos transformar. O sea, hacemos un montón de cosas, trabajamos un montón, como les dije antes. Ahora votamos, ahora tenemos nuestra carta de derechos. Lo hemos logrado. Pero también necesitamos que los hombres rompan con sus privilegios, que no es fácil, y nosotras tampoco, muchas no lo hemos hecho, y es un proceso difícil, pero el empezar a cuestionarse como estas cosas de, oye, si no hay mujeres o que estén haciendo esto es porque matan a 10 mujeres en el país, y decir como, pero yo no hago nada, pues no, pero consumes pornografía, o no, pero vas a prostíbulos, o no, pero estás a favor de los vientres de alquiler, que bueno, esa es mi postura abolicionista, pero, o sea, son como más cosas, ¿sabes? Y esa lectura crítica de los hombres creo que es lo que más hizo falta. Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente y última pregunta. Bueno, tu pregunta. Se las voy a contar para que empiecen un poquito y ya luego se las hago en oficial. Quería preguntarles un poquito como a mujeres adultas, adultos jóvenes, adultas jóvenes, ¿qué le pueden decir a las generaciones de abajo, por ejemplo, que apenas están cumpliendo 16, 18 años, que están viviendo este movimiento? Porque como sea, ustedes ya están un poco más grandes y pueden identificar muchas más cosas y pueden ver más allá. Y también, ¿qué le pueden decir a las generaciones más jóvenes y también a las generaciones más viejas? O sea, por ejemplo, a sus mamás, a tu abuela. Ajá. Porque yo lo veo ahorita, y me pregunto un poquito más por allá, como estamos en un momento de transición. Estamos en una generación de transición por completo. Y me gustaría que contaran qué le podrían decir a los más jóvenes, pero también un poquito a los más ancianos, ¿no? ¿Está bien? ¿Bien? Vamos. Entonces, 3, 2, 1. ¿Vale? Así, Sí, pues así. ¿Ya en caliente? Sí. ¿Tú quieres responder? Tú primero. Bueno, yo quisiera decirles gracias. Gracias porque a las más jóvenes me llenan de esperanza. Lloro de emoción al ver lo que están logrando. Es impresionante cómo me están enseñando a ser valiente. Cosas que a su edad yo no hice y las admiro muchísimo. Y a las generaciones pues pasadas. También les digo gracias, porque sin ellas yo no estaría acá. O sea, yo soy la suma de mis ancestras, de las presentes y de las que vienen. No solamente es por mí, es por todas. Y también creo que hay muchas mujeres que en su momento vivieron otros momentos políticos, otros momentos sociales y económicos, y ahí estuvieron luchando. Y creo que también muchas de ellas hoy están alzando la voz, porque sienten que pueden hacerlo, y eso es gracias a las jóvenes. Entonces solo puedo decirle gracias. Muy bien, gracias. Yo a las generaciones pasadas, pues que ellas fueron como quienes prepararon la tierra, ¿no? Y creo que hoy la tierra está caliente y que tanto a mi generación como a las generaciones más jóvenes, pues nos toca que sí crezca y que ya que está fértil la tierra, pues
comencemos a florecer. Comenzamos. Comencemos a florecer y que, pues, aunque pareciera que es poco a poco, creo que sí ha sido un gran paso. Vale, gracias. Sin duda estamos muy felices de que estén aquí. Gracias por venir, gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Entonces, ¿algo más que quieras decir, David, antes de que nos vayamos? No, por esta noche no. Creo que... Yo quiero decir algo más. Sí, a ver, dinos. Yo creo que hace rato Dena hablaba sobre que los hombres se cuestionen sus privilegios, ¿no? Y creo que también muchas veces como mujeres también a veces podemos dejar de cuestionarnos los nuestros. Y no como sobre los hombres o algo, pero lo que decía Den de que, pues sí, muchas mujeres no pudieron parar y parar es un privilegio. Creo que cada una desde su trinchera y cada una desde la vida que tenemos ha tenido ciertos privilegios que a lo mejor a mí, que seguramente a mí mis privilegios me permiten poder hablar de esto o poder verlo de esta manera, y sé que a lo mejor no todo el mundo o no sé, ¿no? Pero creo que eso es bien importante, como no perder el suelo por algo así, no decir, ay, es que yo sí entiendo, o yo sí fui a la marcha, o yo sí soy feminista, porque creo que también el que estemos en el lugar en el que estemos, el que tengamos una licenciatura, el que podamos hablar y expresarnos, el que tengamos una opinión, el que muchísimas cosas, pues es parte de un privilegio que también como mujeres tenemos. Entonces yo creo que eso es bien importante, y que pues al final también o sea, como las generaciones pasadas, pues igual y no todas nuestras abuelas fueron a la escuela, ¿no? Y entonces igual y se quedaron y estuvieron en casa y cuidaron y todo, y a lo mejor aunque en este momento no lo entiendan o todavía no estén súper entregadas a este cambio, pues de todos modos, o sea, en su momento ellas lo hicieron, y entonces gracias a eso yo hoy puedo ir a la universidad, yo hoy puedo tener un trabajo, yo hoy puedo usar pantalones, yo, etcétera. Y ya, eso es todo. Ok, gracias. ¿Tú quieres añadir algo más, No, yo solo los invito como a que sigamos construyendo espacios de diálogo, porque también veo un poco que justo por esta vida tan digital se están perdiendo como estos espacios, y muchos tenemos miedo de expresar las dudas que sentimos, como que tampoco hay espacio para el mostrar una duda sincera. Entonces de repente es bueno como parar, sentarnos y dialogar, pero recuerden, siempre con quien quiera y sin tolerar las cosas que no se toleran, por autocuidado. Y creo que sería todo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto concluimos el episodio de este día, y gracias por vernos. Suscríbanse, dejen sus comentarios, y recuerden que este mes justamente está dedicado Sí, David, después de un... este mes está dedicado justamente a suscribirse a la mujer. A la mujer en general y en todas sus facetas. Entonces sigan viendo los episodios que restan del mes de marzo, y después hablaremos. Bye bye. Ya.